insiste tras el rebote, Richard Ortiz colabora con él, ahora para Otálvaro con Fernández, autopase, se lleva la pelota, hay espacio, avanza, Roque está el primero, Roque está... Se autogestionó la salida, lo deja Morel a Romaña, pica en el espacio Roque Santa Cruz, como en su vieja época, jugando con nuestra querida albirroja, con el Bayern Múnich, jugando en el fútbol de Inglaterra, genera el espacio y Roque define con categoría. Excelso, tremendo, gran jugador, Roque Luis Santa Cruz, no te vayas nunca. Olimpia, el tricampeón de América, el campeón del mundo, lo gana por 1-0. Habrá revisión, parece, del VAR. Olimpia se autoriza el gol. Si Roque es que tenía que ser gol, fue un golazo. Santa Cruz lo hizo. Roque, qué grande que sos, Olimpia. Olimpia 1, Guaraní 0. Roba Guaraní, atención, va, gol. Gol de Guaraní, Florentín. Le regaló Domingo. ¡Gol! De gran referente a un jugador que se equivoca terriblemente ante Morel, que roba, le entrega a Florentín y este no perdona, empata el clásico mazañejo, zurdazo, 1-1, ahora sí, nada que discutir, gol válido, señores. Florentín lo hizo, ingresó en el segundo tiempo por García Guerreño, el cambio lo hizo, ¿quién? Gustavo Costas. Domingo quedó totalmente desatinado. Guaraní 1, Olimpia 1. Atención, mete el pase, qué bien la filtra. Atención, Bobadilla. ¡Gol! Es autorizado por el VAR, chequeo del VAR, golpe de cabeza tras el centro de Redes y el VAR dice que Torres lo estaba habilitando a Bobadilla, un gol que tuvo tanto tiempo, se esperó mucho. Guaraní, el legendario, lo está tumbando en para 1, Olimpia. Bobadilla, el tanque, Guerrero no lo puede creer, Gustavo Costas no va a dormir esta noche, se prende Guaraní en la lucha por el título, el legendario en para 1, en la mismísima cuna de glorias, anota el segundo sobre el final del partido. ¡Qué polémico encuentro! Guaraní 2, Olimpia 1. Federico Arias. El VAR más infartante, más complicado de todos. Porque este es un partido decisivo. A Guaraní se le iba el campeonato. Olimpia trataba de enmendar un mal segundo tiempo. Y aparece una genialidad de Merlini para darle el pase a Redes, que de ir a la derecha mucho, aparece por la izquierda con un gran centro. A la carrera Bobadilla, que había fallado 4 o 5 situaciones claras. De cabeza lo fusila Aguilar. El resto lo hace el VAR. Gran victoria del aborigen
que con mucho carácter, con mucho juego, lo da vuelta en el segundo tiempo. Daniel Lechún. Para que no quede con el remordimiento de aquella contra del 4-2, Merlini borra ese incidente y corona un gran partido el argentino. Control de una pelota alta, la habilitación para Redes, el centro de Rodney y aparece el tanque con el testazo. Es la zona más complicada para el VAR. Allí ya habíamos citado las dos jugadas anteriores que ante el golpe de vista parecía una cosa, el VAR dice otra para que Guaraní meta un triunfazo en el Bosque para uno que lo celebran otros también. El segundo de Guaraní. A los 40 minutos de la segunda etapa, Bruno. Gol 224 del torneo de Apertura 2020. Séptimo en la competencia de Raúl Bobadilla. Suma 7 goles en Liga.